Bueno, en este vídeo, veremos los parámetros de laboratorio que nos ayudan a identificar o diagnosticar posibles anemias. Todos conocemos las pruebas de laboratorio que un médico puede ordenar. La de oro en el diagnóstico de enfermedades sanguíneas, es la citometría hemática, hemograma, o mejor conocido como biometría hemática. La palabra se descompone en cito, celular, metría, medición, hema, sangre, por lo que este examen permite cuantificar los niveles de todas las células suspendidas en la sangre, así como algunas relaciones eritrocitarias. La composición de la sangre, generalmente, consta de un 35 a 45% de células. Dentro de ese porcentaje, aproximadamente el 95% pertenece a la serie roja, es decir, los eritrocitos, hematies, glóbulos rojos, como quieran decirles. Mientras que, el 5% restante, se comparte entre la serie blanca, es decir, los leucocitos, glóbulos blancos, y el contenido plaquetario, o la serie coagulatoria. Estas dos series juntas forman una capa blanca visible en la sangre centrifugada, que separa el contenido sólido del contenido líquido de la sangre total. Estas dos series restantes las veremos en próximos vídeos. Mientras que el 55% aproximado restante de la sangre total, pertenece a la fracción líquida, el plasma sanguíneo, pobre en células. En él, se encuentran suspendidos otros parámetros de importancia en el laboratorio clínico, como lo son los electrolitos, iones metálicos como el hierro, algunas proteínas transportadoras como las globulinas, proteínas enzimáticas como las transaminasas, las quinasas, las deshidrogenasas provenientes de tejidos, azúcares como la glucosa, lípidos como el colesterol, y varias hormonas, al igual que las inmunoglobulinas, que vimos en el vídeo de las alergias. Pero te preguntas, ¿por qué algunos médicos dicen suero para referirse a la fracción líquida de la sangre, y por qué otros utilizan la palabra plasma? Bueno, esto es dependiendo del examen que se haga, por ende, que tuvo utilizar para obtener la muestra sanguínea adecuada para dicho examen. Y digo tubo, porque una muestra sanguínea se obtiene mayormente mediante el uso de sistema Vacutainer, ya que por medio del sistema de vacío la sangre recolectada pasa directamente al tubo de ensayo, ya que, si utilizamos una jeringa corriente, al momento de depositar la sangre recolectada en el tubo respectivo se corre el riesgo de hemolizar la muestra, y así arrojar un resultado altamente erróneo, sobre todo en las pruebas donde se ocupe el suero, donde la hemólisis interfiere mucho. Los tubos para sistema Vacutainer más utilizados en el laboratorio son, el tubo rojo, que contiene coagulantes, por ello, facilitarán la retracción del coágulo sanguíneo para obtener la mayor cantidad de fracción líquida, que se utiliza en la química sanguínea, es decir, determinación de glucosa, lípidos, proteínas, hormonas que como se dijo se encuentran disueltos en la parte líquida. El tubo con tapón lila o morado, que contiene ácido etilendiamino tetracético, abreviado como EDTA, este es un agente quelante del calcio, que es un factor de coagulación que hablaremos más adelante. Al quelar el calcio, se impide la actividad coagulatoria de este metal, por ello, el EDTA es el anticoagulante más usado en la conservación de muestras, ya que al evitar la coagulación se preservan las células sanguíneas para facilitar el recuento de ellas. Por ello, el tubo con tapón lila es mayormente usado en la biometría hemática tanto manual como automática, y también para otros parámetros donde necesitemos la fracción sólida de la sangre lo más conservada e intacta posible, como por ejemplo, recuentos diferenciales celulares mediante microscopía, recuentos de reticulocitos, y otras inclusiones eritrocitarias, velocidad de sedimentación globular, al igual que la hemoglobina glicosilada. Y en menor medida, está el tubo con tapón azul, que contiene sales citratadas, que también son agentes quelantes del calcio, pero, estas a diferencia del EDTA, los citratos preservan mejor la concentración del calcio en la sangre anticoagulada, lo que constituye una condición favorable en la medición de la actividad coagulatoria. Por ello, el tubo azul es utilizado para realizar tiempos de coagulación. A lo que vengo con todo esto, es que en la sangre coagulada, como el nombre dice, se forma el coágulo. Esto quiere decir que todos los factores de coagulación, sobre todo el fibrinógeno, se han consumido, por ello la sangre coagula, y se obtiene mayor cantidad de fracción líquida, cosa que en medicina al líquido rico en electrolitos y demás componentes se denomina suero.
mientras que en la sangre anticoagulada, como las células están perfectamente preservadas, con ello también los factores coagulatorios, por ello el fibrinógeno está intacto y por ello la sangre no coagula, apreciándose las diferentes capas de la sangre, el contenido celular contrastando con la fracción líquida, que si no sabían, en medicina se denomina a este líquido como ultrafiltrado plasmático, por ello, a la fracción líquida de la sangre anticoagulada se le denomina plasma. En resumen, suero es cuando el fibrinógeno y los factores de coagulación se han consumido y formado el coágulo, plasma es cuando los factores no se han activado, y por ende, no hay coágulo. Ahora vamos a mencionar los parámetros de laboratorio principales en una biometría hemática y sus cifras normales. Bueno, es más o menos un estimado, las cifras pueden variar un poco dependiendo de los laboratorios. Los parámetros que conforman una biometría hemática, son en primera, la cantidad de eritrocitos. El número de eritrocitos se mide en millones por milímetro cúbico o mililitro, cuyo valor normal es de 5,0 a 6,3 millones en hombres, y 4,1 a 5,7 millones en mujeres, esto es por la pérdida menstrual en el sexo femenino. Aparte, en los hombres como hay más masa muscular, se necesita mayor cantidad de eritrocitos para transportar el oxígeno a dichos tejidos. Segundo parámetro, el hematocrito, que se define como la fracción del contenido rojo de la sangre respecto a la sangre total. Se expresa en porcentaje, cuyos valores normales son de 38 a 53% en hombres, y de 36 a 46% en mujeres. Tercer parámetro, la hemoglobina, que como ya dijimos participa en la fijación de los gases al eritrocito, por ello, se podría decir que empíricamente la hemoglobina es un factor responsable del color característico del eritrocito. La hemoglobina se mide en gramos por decilitro, y su valor normal es entre 12 a 15 gramos por decilitro en mujeres, y 14 a 18 gramos por decilitro en hombres. Aunque la hemoglobina no es un parámetro que implica células, es altamente indispensable en la biometría hemática, ya que de él provienen otros parámetros hematológicos, conocidos como los índices eritrocitarios secundarios. Estos comprenden tres parámetros: volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, y concentración de hemoglobina corpuscular media, aunque existe un cuarto parámetro que no se le da mucha importancia, pero sí es importante en algunos casos, el índice de distribución eritrocitaria, o ancho de red de distribución. El volumen corpuscular medio, se define como el volumen promedio, de los eritrocitos contenidos en un mililitro de sangre, ya que se calcula dividiendo el hematocrito, entre el número de eritrocitos por mililitro, posteriormente multiplicando por 10 el resultado. El valor normal del volumen corpuscular medio es de 80 a 90 femtolitros. Como estamos hablando de un parámetro que implica en el volumen, o el tamaño de los eritrocitos, valores arriba del normal indican una macrocitosis, es decir, eritrocitos más grandes de lo promedio, mientras que valores abajo, indican una microcitosis, es decir, eritrocitos pequeños, característicos en las anemias adquiridas. La hemoglobina corpuscular media, se define como la cantidad en picogramos de hemoglobina promedio, contenida en cada uno de los eritrocitos contenidos en un mililitro de sangre. Se calcula dividiendo el valor de la hemoglobina, entre el número de eritrocitos por mililitro, posteriormente multiplicando por 10 el resultado. El valor normal abarca entre 27 a 34 picogramos para ambos sexos. Como se habla de la cantidad de hemoglobina, que es la proteína encargada de dar el color al eritrocito, contenida en cada uno de ellos, valores debajo del normal indican una hipocromía, es decir, una coloración del eritrocito menor a la normal, y un valor encima del normal indica una hipercromia, es decir, una concentración de hemoglobina mayor que permite que el eritrocito esté más pintado en el microscopio. Esto es característico en una enfermedad que veremos más adelante. Ahora, la concentración de hemoglobina corpuscular media, es un parámetro que relaciona el hematocrito y la hemoglobina, se puede definir como la hemoglobina contenida en un volumen de eritrocitos, tomando en cuenta el tamaño de estos. Se calcula dividiendo la hemoglobina entre el hematocrito, posteriormente multiplicando el resultado por 100, y el resultado se expresa en porcentaje. El valor normal es de 30 a 34% para ambos sexos, y bueno, como el hematocrito refleja el tamaño promedio de la fracción roja, es decir, macro, o microcitosis, y la hemoglobina el color del eritrocito, es decir, hipo, o hipercromía, la concentración de hemoglobina corpuscular media refleja la fusión de ambos significados, es decir, la presencia de anisocitosis, que es cuando los eritrocitos tienen tamaños diferentes, y la presencia de diferentes pigmentaciones en ellos, lo que el
término fusionado se denomina anisocromia. Ahora, mencioné que hay un cuarto parámetro, el ancho de distribución eritrocitaria, o ancho eritrocítico de distribución, abreviado AD, o RDW en inglés, es un parámetro que mide la variación en el volumen de los eritrocitos, es decir, que tanta variabilidad hay en el eritrocito respecto al tamaño normal, que mencionamos que es una capacidad promedio de 90 femtolitros, con un diámetro de 8 micrómetros. Como estamos hablando de un parámetro que implica la variación en el tamaño de los eritrocitos, entonces el ancho de distribución eritrocitaria nos es de utilidad sobre todo si hay una anisocitosis, que como ya dijimos que es cuando el eritrocito tiene diferentes tamaños, tanto pequeños como grandes, de lo habitual. El ancho de red de distribución se calcula dividiendo la desviación estándar del volumen corpuscular medio entre la media aritmética del volumen corpuscular medio, por supuesto tomando en cuenta la fórmula anterior, posteriormente multiplicando por 100 el resultado. El intervalo normal de referencia para este parámetro es de 10,6 a 14,7%. Niveles arriba de este parámetro indican una anisocitosis producto de alteraciones eritrocitarias, como lo son en varias anemias que veremos más adelante, aunque no todas las anemias devienen en una elevación del ancho de distribución eritrocitaria. Solo que, este último parámetro, como implica medir el diámetro del eritrocito, solo es posible cuantificarse mediante el uso de los analizadores automáticos, que están disponibles en la mayor parte de los laboratorios de unidades hospitalarias. Los analizadores automáticos ofrecen incontables ventajas frente a los métodos de recuento por microscopía, que pueden llevar hasta una hora en realizar un hemograma completo, mientras que los equipos automatizados pueden hacerlo en un solo minuto, aparte de su alta confiabilidad, precisión, e incluso algunos permiten el procesado de varias muestras a la vez. Solo nos queda darnos una idea de cómo funcionan los equipos automatizados de hematología. Casi todos los analizadores automáticos están basados en el principio de Coulter, que dio origen al primer equipo de citometría basado en impedancia eléctrica, patentado por los hermanos Wallace y Joseph Coulter, en 1956. El principio de Coulter está basado en cámaras o celdas, una actuando como ánodo y la otra como cátodo, que contienen soluciones electrolíticas. Las celdas están separadas por un microcanal, por el cual circula una corriente eléctrica. Mediante un bombeo, las células pasan del polo negativo al positivo, a través del microcanal. Cuando lo hacen, cada célula, al ser poco conductora de electricidad, causa un cambio en la impedancia, es decir, altera negativamente la conductancia, el flujo eléctrico del microcanal, en una fracción minúscula de tiempo. La breve disminución de la conductancia es registrada como un pulso, indicando una célula presente en la muestra, por lo que, al llevar un registro de todas las pulsaciones de impedancia existentes en un volumen determinado de muestra, se puede contar el número de células presentes en ese volumen de muestra. Por cierto, la pulsación, el cambio en la impedancia es proporcional al volumen de la célula que pasa por el microcanal, es decir que mientras más grande la célula, más prolongado es el intervalo de impedancia. Dichos cambios son registrados en un sistema de memoria del analizador, para posteriormente en base a ellos obtener el volumen de las células presentes en la muestra, para obtener parámetros más complejos, entre ellos el hematocrito, y los índices secundarios. Pero, la desventaja de los contadores automatizados con este sistema primitivo, es que a pesar de que perciben el tamaño de las diferentes células contenidas en la muestra, no diferencian las diferentes poblaciones celulares que ya vimos en el inicio de este vídeo. Pero más tarde, el principio de Coulter fue mejorado mediante un mecanismo de flujo dinámico de área, que facilita el flujo laminar dentro del microcanal, lo cual permite mantener a las partículas a ser medidas circulando exactamente por el centro del canal. Con esto, se evita que las células interfieran con otras que les sigan en el conteo, e incluso, este mecanismo permite diferenciar las poblaciones celulares existentes en la muestra. A este mecanismo se le llama enfoque hidrodinámico. Teniendo claro este principio, el funcionamiento de los equipos automatizados de hematología combinan tanto la tecnología del enfoque hidrodinámico, como los antiguos fundamentos de recuento sanguíneo. Antes que nada, cualquier equipo de recuento automatizado requiere de un ordenador para poder calibrarse mediante controles celulares, al igual que transferir los resultados de la muestra a una base de datos que elabora el mismo software del equipo. Aparte, el equipo necesita de 3 reactivos, un diluyente, un lisador basado en lauril sulfato de sodio, para lisar eritrocitos y determinar hemoglobina, y un tercer reactivo para lavado.
También, el equipo necesita de un desagüe para descargar el desecho. Primero, un determinado volumen de muestra es aspirado. Una bomba la succiona hasta contenerla en una cámara primaria, donde añade un determinado volumen de líquido diluyente. Con dicho líquido se llenan la celda para que posteriormente fluya a través del mecanismo de enfoque hidrodinámico, que cuenta las células conforme éstas se dispersan del área de enfoque, mientras el sistema de conteo registra las pulsaciones y la potencia de estas de cada célula que pasa por el microcanal. En base a esto, los analizadores primarios arrojan una gráfica de distribución de frecuencia, donde se relaciona el número de células con el tamaño de estas en femtolitros. Ahora bien, los eritrocitos y plaquetas se pueden contar en una misma cámara de enfoque electrodinámico, debido a la diferencia de tamaño notable, aunque los más nuevos usan cámaras de recuento separadas para ambas poblaciones celulares. En cuanto a los leucocitos, es necesaria una segunda cámara, la cual emplea un segundo diluyente desador, que contiene en lauril sulfato sódico. Este reactivo, en primera, lisa los eritrocitos, y segunda, causa un cambio osmótico que deviene en la salida de agua del citoplasma del leucocito, lo cual ocasiona que el núcleo se adhiera a la membrana. Con ello, se pueden aplicar dos técnicas, una de ellas es una técnica de diferenciación en base a fundamentos ópticos, dicha técnica se llama dispersión de luz, y como ven en la imagen, cada leucocito dispersa la luz en diferentes ángulos. Con base a esta técnica se pueden diferenciar los diferentes tipos de leucocitos, y cuantificar cada uno de ellos en el volumen de muestra. Mientras que otros contadores siguen el principio del enfoque hidrodinámico, las células fluyen por medio de un microcanal que proyecta una luz, así evitando interferencias celulares y aumentando la precisión como ya se dijo, y en base a la impedancia se generan pulsos de alta variabilidad. Con ello, el contador puede diferenciar los diferentes tipos de leucocitos presentes en el volumen de muestra. Para determinar la hemoglobina presente en la muestra, el equipo utiliza el reactivo basado en lauril sulfato sódico, a diferencia del reactivo de Dratkin usado en el método por espectrofotometría, que sabemos que es altamente tóxico por su contenido en cianuros. El lauril sulfato sódico lisa todas las células presentes, y en segunda, oxida el grupo hemo a metahemoglobina, que sabemos que es altamente propenso a formar un complejo, en este caso con el lauril sulfato sódico, así determinándose mediante un sistema de espectrofotometría incrustado en el equipo, que medirá la absorbancia de la muestra, trabajado a una longitud de onda de alrededor de 550 nanómetros, aunque algunos lo trabajan a 525 nanómetros. Tras analizar la muestra, las cámaras se llenan con solución de lavado, para así permitir analizar otra muestra nueva. Y así, es como trabaja un analizador hematológico. Ya después los datos arrojados pueden transferirse a una base de datos externa que maneje el sistema de la unidad médica, o bien, imprimirse. Por cierto, un equipo analizador de hematología está valuado en torno a los $2.500 estadounidenses, y los reactivos en aproximadamente $200, para que los que quieran tener un laboratorio particular comiencen a hacer la alcancía. En cambio un kit para recuento manual, que incluye cámara de Neubauer, 2 pipetas para glóbulos rojos y blancos con su respectiva boquilla, está valuado en menos de $150. Y bien, ya vimos los valores normales de los parámetros de la biometría hemática que implican la fracción roja de la sangre. En el siguiente vídeo veremos más parámetros que, si bien, no se incluyen en una biometría hemática, son de mucha utilidad para establecer una hemólisis producto de anemias.